Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es un video especial, mi querido Libra. Es una predicción 2024 para vosotros. Te deseo todo lo mejor este 2024, mi querido Libra, pero sobre todo un punto muy especial. Deseo que exista salud, mucha salud en tu vida, ¿vale? Porque el dinero se consigue, amores se consigue, cariño. Pero si uno está enfermo, delicado de salud, corazón, pues simplemente a veces el camino se estanca, ¿no? Voy a sacarte lo que es, vamos a preguntar qué arcángel te acompaña este 2024 para vosotros, mi querido Libra. Suscríbete, comenta, comparte, da un like. Vamos a ver. 2024 para Libra. ¿Qué arcángel lo acompaña? 2024 para Libra. ¿Qué arcángel o qué mensaje te acompaña este 2024? Dice, maternizar. El arcángel Gabriel te va a estar acompañando este 2024 o simplemente, cariño, va a ser tu guía espiritual. Del mismo modo que te encargas de cuidar un niño, ocúpate de tu propio infante interior. Estas dos actividades son importantes para ti en este momento. Es muy importante, Libra, que mantengas a tu niño o a tu niña interior, porque posiblemente este 2023, cariño, no has estado siendo tú mismo. A lo mejor de repente por querer agradar a una persona, a lo mejor de repente por las etiquetas de la vida, siento que a lo mejor también tú te has estado rodeando con personas que han estado bajando lo que es tu autoestima, cariño. Y ha habido lo que es un cambio en tus energías. Tienes que mantener esa esencia, esa energía, esa chispa que te caracteriza. Ahora, este 2024, cariño, empieza a hacer cambios, porque siento que inclusive de repente has estado un poco solitario, solitaria, amargado, amargada, confuso también. Entonces, 2024, cariño, recupera tu chispa, no te descuides, no permitas que nada ni nadie te haga cambiar, corazón. Cuando te dice también maternizar, nos están diciendo que este 2024 es un año de oportunidades. ¿Para qué? Para que tú empieces algo nuevo, cariño. Un proyecto, un sueño, una comunicación, un contacto, para empezar desde cero también. Porque te dice maternizar, cariño, ¿vale? Entonces, te recomiendo, Libra, recupera tu esencia, recupera tu energía. No permitas que nada ni nadie te haga sentir mal. Tú eres muy especial. Vamos a ver, carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo. Es un año de principios para ti, Libra. Es un año de oportunidades. Es un año para hacer algo nuevo. Es un año para apostar por tu vida. Vamos a ver qué nos dicen. Libra, Libra, carta guía, carta consejo. Vamos a ver, corazón. 2024 para Libra. La carta de la reina de bastos. Celebraciones. Celebraciones. Celebraciones quizás de repente por encuentros con personas por destino. También puede ser. Celebraciones porque se realiza ese sueño, ese proyecto que tú estás pensando en este momento. ¿Por qué? Si tú te das cuenta, aquí este personaje está celebrando algo y aquí en sus pies hay un gatito negro. Es algo por destino. Por eso que te decía que a lo mejor muchos de vosotros van a tener un encuentro con alguien este 2024. Aquí, si te das cuenta, hay un basto que también representa uno de los elementos de la carta del mago. Siento, corazón, que te vas a sentir realizado y realizada, mi querido Libra. Muchas personas vuelven a tu vida por destino o te encuentras con personas por destino y también vas a tener una celebración. 2024, cariño, vas a celebrar algo. A lo mejor de repente vas a celebrar el que tú vas a empezar tu proyecto, vas a celebrar porque va a haber lo que es un matrimonio, una unión, vas a celebrar porque te das cuenta que amas a una persona, vas a celebrar, cariño, porque te sacas la lotería, pero hay una celebración. Porque este carácter, cariño, es un carácter alegre, es un carácter feliz, es un carácter que todo lo puede. Va a haber celebración en tu vida, ¿vale? Vamos a continuar. Vamos a ver, Libra, Libra, Libra.
2024. Vamos a ver, corazón, ¿qué me dicen? Tenemos lo que es la carta también del diablo y la carta del caballero de oros, cariño. Vas a tener este 2024, mi querido Libra, una propuesta, pero esa propuesta implica posiblemente renunciar a muchas cosas que tú has logrado o simplemente salir de tu zona de confort. Esta propuesta puede ser desde proyecto, como también de repente puede ser el encuentro que vas a tener con una persona con la cual existió algo pasional entre vosotros dos. Pero implica renunciar a muchas cosas, Libra. Implica esto. Aquí hay una propuesta, aquí hay un encuentro, aquí hay un acercamiento inclusive íntimo para muchos de vosotros, mi querido Libra. Hay un despertar, Libra. Hay un despertar, o simplemente tú te das cuenta que con la persona con la cual tú quieres estar es con él o con ella. O tú te das cuenta, cariño, que estás dejando pasar tus oportunidades, quizás porque estás con una persona que te pone un poco nervioso o nerviosa también. Porque si te das cuenta que hay un personaje que se siente manipulado, mira, o manipulada por este personaje, mi querido Libra. Siento, corazón, que las oportunidades se te van a presentar en bandeja de plata, pero también implica un sacrificio. Sacrificio, cariño. Voy a sacar más cartas. Vamos a ver. Cuando yo te digo sacrificio, puede ser también que tengas que cambiarte de casa, que tengas que hacer un giro de 180 grados en tu vida, que tengas que dejar a una persona, que tengas que hacer cambios, mudanzas, etcétera, etcétera. Vamos a ver. Y tenemos lo que es la carta del 4 de espadas. Siento, Libra, que muchos de vosotros se van a dar cuenta que con la persona con la cual de repente están conviviendo no es la persona que tú quieres, no es la persona que tú amas, cariño. El hilo de la vida, porque aquí está el hilo de la vida, el hilo de la vida aquí se rompió, pero sin embargo aquí nos dicen de un encuentro. Vas a tener un encuentro con una persona con la cual posiblemente hay una atracción tanto física como también lo que es emocional. Siento, corazón, que es un año de decisiones. Libra, es un año de decisiones. Muchos cambios te vienen, cariño. Cambio lo que es en la parte del hogar, en la parte de la familia, en la parte de los amantes, etcétera, etcétera. Muchos cambios. La carta del Rey de Bastos y tenemos lo que es la carta del 2 de copas. Aquí, si te das cuenta, mi querido Libra, nos dicen, un personaje baja la defensiva. Un personaje va a ceder. Si tú de repente querías que ese personaje cambie, si tú de repente querías que este personaje te dé lo que es una oportunidad, veo que hay un personaje que te da una oportunidad y veo una unión, Libra. Veo una unión. Entonces, yo lo que siento, mi querido Libra, aparece una persona o simplemente tú te das cuenta que amas a otra persona. Veo que también inclusive te va a llegar lo que es una propuesta y también puede estar relacionado con la parte económica. Pero te vuelvo a decir, esto implica sacrificios. Sacrificios. Si tu corazón aplicas esos sacrificios contra viento y marea, porque muchos de vosotros, Libra, posiblemente van a tener miedo a salir de su zona de confort o vas a tener miedo quizás al qué dirán. Cariño, ¿vale? A lo que te digan las etiquetas de la vida. Richard, me he casado hace un par de años. ¿Qué va a pensar la gente ahora que me divorcio? Cariño, la gente, hagas bien o hagas mal, siempre va a hablar mal de ti. Richard, me he dado cuenta que tengo un sentimiento por una persona. Ahora recién me he dado cuenta, siento, corazón, que tú vas a tener ese encuentro con esa persona y esa persona posiblemente va a bajar su guardia, pero para que tú tomes una decisión. Veo, corazón, que cierras con la carta del 2 de copas. Es triunfo, cariño. Vas a triunfar en los negocios, vas a triunfar lo que es en el amor, vas a triunfar, cariño, en tus proyectos, pero implica que tomes una decisión y posiblemente renuncies a muchas cosas, ¿vale? Entonces, si tú me dices, Richard, si lo relacionamos lo que es con el negocio, quiere decir que a lo mejor tengo que alejarme de mi pareja,
Quizás por trabajo sí, cariño. Si lo relacionamos lo que es que tú no eres feliz con una persona, va a aparecer una persona que en su momento te hacía feliz. Y veo que esa persona, cariño, está dispuesta a darte una oportunidad, pero tú tienes que tomar también decisiones. Vamos a ver ahora, cariño, ¿qué más me quieren decir? El tarot, TV series. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Mi querido Libra. Que Dios y el universo me ayude. Mi querido Libra. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del 4 de copas. Te viene una oportunidad, cariño. ¿Lo aprovechas o lo dejas pasar? Esta carta nos habla de oportunidades, corazón. Te viene una oportunidad, te viene una propuesta, te viene algo nuevo, ¿sí? La carta también de Rey de Espadas y te dice, cariño, que vayas a por todas, que no dejes pasar esa oportunidad, porque tenemos la carta del Caballero de Espadas, cariño. Que luches por tus sueños, que luches por tu vida o que luches simplemente, cariño, por tu felicidad, porque hay una oportunidad aquí. La carta también del As de Bastos. La carta también del 8 de espadas y cierras con la carta del 5 de copas. Siento que para muchos de vosotros, mi querido Libra, este 2024 también implica posiblemente que tú te enteres de algo que está pasando con tu familia o de repente con tu pareja, tu entorno. Vas a descubrir algo, corazón, a través de las redes sociales el 2024. Algo que está relacionado con los placeres, algo que está relacionado con los engaños, inclusive con las infidelidades, cariño. 2024, ¿vale? Y posiblemente, cariño, en base a eso, es que tú aparece otra persona con la cual tú eras feliz y te va a dar lo que es una oportunidad. El otro mensaje también, mi querido Libra, el 2024, cariño, también es un año en la cual muchos de vosotros van a empezar a ser como muy intuitivos, muy intuitivas. Vas a tener sueños reveladores en la madrugada. Te vas a levantar nervioso, nerviosa y vas a querer saber por qué estás teniendo este tipo de revelación, mi querido Libra, ¿vale? Siento, corazón, que el 2024 vas a estar muy intuitivo, muy intuitiva. Siento que el 2024 vas a desenmascarar a una persona. El 2024, cariño, te vas a liberar de una persona. El 2024, cariño, posiblemente vas a tener un guía que no está en esta tierra, un ser espiritual que se va a estar manifestando siempre en tus sueños, pero para ayudarte, para aconsejarte, mi querido Libra, ¿vale? Entonces, corazón, yo siento que hay magia en tu lectura. Yo siento que vas a celebrar algo, porque aunque tú me digas, Richard, no me digas esto, ¿será acaso que voy a descubrir algo de mi pareja? Cariño, más vale que te saques la careta, la máscara o la venda de los ojos ya a vivir siempre engañado o engañada. Algo sale a la luz el 2024, Libra. Algo te vas a enterar. Y eso te va a llevar a que tú hagas un cambio. Eso te va a llevar, cariño, a una liberación. Por eso que también el arcángel te dice, el arcángel Gabriel, del mismo modo que te encargas de cuidar un niño, ocúpate de tu propio infante interior. Estas dos actividades son importantes para ti en este momento. Amor propio, Libra. Amor propio. Te voy a dar lo que es signos. Vamos a ver. Muchas cosas salen a la luz, cariño. No todo tiene que ser pareja. A lo mejor te enteras que un amigo, una amiga hablaba mal de ti. A lo mejor te enteras, cariño, que yo que sé, que una persona tomó algo muy importante tuyo, herencias, trámites, documentos, etcétera, etcétera. Vamos a ver, signos. Me sale lo que es un Tauro, me sale un Libra, me sale Capricornio, cierras con un Géminis, corazón. Tú solamente toma lo que es tuyo, ¿vale? No se puede tapar el sol con un dedo. Y este 2024, cariño, todo sale a la luz. Vamos a ver. La letra F, la letra Q, la letra C y la letra X y Y, corazón, de yo-yo. Muy bien.
Vamos a sacarte lo que es un mensaje del Arcángel Gabriel. ¿Qué nos quieren decir, vale? Que Dios del universo me ayude, que Dios del universo me ayude, mi querido Libra. Que Dios del universo me ayude, mi querido Libra. Dice, relaciones amistosas y familiares. Sea compasivo con sus amigos y su familia. Necesita que esté presente y los escuche. No tiene que darles consejo, puede limitarse a estar ahí para ellos, escuchándolos y ofreciéndoles su amor. Siento, corazón, que posiblemente también te vas a encontrar con una persona o simplemente hay una persona que quiere que tú deas el primer paso. Cariño, ¿vale? Siento, corazón, que a lo mejor hay una persona que va a estar un poco distante contigo. Esta persona quizás en su pensamiento dice, yo siempre estoy detrás de Libra, Libra nunca me hace caso, pues entonces me alejo. Siento, corazón, que muchos de vosotros este 2024 tienes que valorar a las personas que realmente siempre han estado contigo, ¿vale? Te piden que seas más compasivo, más compasiva con tu familia, con tu entorno, con tus amigos, encuentros también, etcétera, etcétera, corazón. Alguien necesita de ti o simplemente 2024, mi querido Libra, es un año también para perdonar. Siento que es para perdonar, ¿vale? A lo mejor de repente puede ser que tú estás un poco resentido, resentida con una persona en especial. El 2024, la vida te va a llevar a que tú te encuentres con esa persona. Te recomiendan que no te portes de una forma negativa. Te recomiendan, cariño, que perdones. Vamos a ver. Nos dicen, Juana de Arco, valor también. El 2024, mi querido Libra, todo lo que tú quieras expresar, todo lo que tú quieras decir, porque la carta o el símbolo de la espada representa la comunicación. Si hay una persona que te interesa o tienes un sentimiento por él o por ella, díselo. Si a lo mejor de repente algo no te gusta este 2024 en el proyecto, habla, corazón. Si a lo mejor de repente quieres hacer un proyecto, adelante también, porque me dicen valor. El mensaje del 2024 para vosotros, Libra, siento que te dicen, no aplaces para mañana lo que puedes hacer hoy, cariño. Te recomiendo que hables, te recomiendo que tomes decisiones, te recomiendo que te atrevas. Bendiciones, mi querido Libra. Espero que te haya gustado esta predicción 2024. Recupera tu poder, valórate, cariño, y toma decisiones. Encuentros inesperados en tu vida el 2024, pero muchos de vosotros en base a ese encuentro van a tener que hacer un cambio de 180 grados en su vida. Te quiero, corazón. Hasta la vista y sé feliz.